Pues buenos días y bienvenidos a la nueva locura que vamos a tener de aquí en adelante para poder explicar, para poder corregir los ejercicios y para poder llevarlo todo a la práctica. Vamos a intentar a través de vídeos corregir los ejercicios que os vayan mandando, explicar un poquito lo que viene en el libro, porque si no yo comprendo que es mucho más difícil poder realizar cualquier cosa que os diga, os tenéis que esforzar vosotros y para algo es la labor del profesor para poder explicar lo que viene en un libro. Si no, este invento lo habríamos hecho hace muchísimo, el decirte esto ya estoy en tu puñetera casa y luego quedamos para hacer el examen. Como esto pues se supone que el profesor está aquí para explicar, pues vamos a explicar. Voy a intentar no ser pesada, voy a intentar hacer cosas muy cortitas para que dé tiempo a procesarlo mentalmente, ¿vale? Y que no se os haga muy pesado. Bueno, si alguno necesita ir al baño, ya sabéis, me tiene que pedir la tarjeta para poder ir al baño. Y no se va al baño, ya sabéis, o sea que la tarjeta no me la vais a pedir. Vale, pues vamos a empezar corrigiendo los ejercicios, los primeros que os mandé, por días. Yo voy a intentar ir cortando para hacer los vídeos de cada uno de los días que os mandé los ejercicios, ¿de acuerdo? Voy a ir escribiendo, lo iré poniendo, iremos leyendo el libro, un poquito de todo. Vale, el primero, lo que era del lunes, decía que recordáramos pues lo que ya habíamos ido contando, lo del agua con cosas y que entonces el sistema circulatorio estaba constituido por tres componentes. Un líquido circulante, que en principio iba a ser agua con cosas. Evolutivamente es el primero que aparece y no necesitamos nada más, salvo que el volumen del animal aumente. Al aumentar, el movimiento que hace su propio cuerpo no es suficiente para que ese líquido se distribuya por todo el organismo, de modo que es mejor reconducirlo por una serie de canales, por una serie de conductos que van a ser los vasos circulatorios, el segundo componente que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Problema, cuando sigue incrementándose el tamaño del animal, no nos valen con esos vasos circulatorios y tenemos que crear la bomba impulsora, que va a ser lo que llamamos corazón. Bien, de momento nos vamos a quedar con el líquido circulatorio, que es lo que nos pregunta en el primer ejercicio. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir? Pues que ese líquido circulatorio, nosotros hicimos ya un esquema en el que decíamos que tenía agua y cosas. Entre las cosas había componentes que eran solo moléculas y componentes que eran celulares. ¿Vale? Entre los componentes celulares había uno de ellos que eran los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos eran los que se encargaban de transportar el oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Entonces eran fundamentales por eso, porque requeríamos oxígeno en todo nuestro cuerpo y ese oxígeno era transmitido, era transferido, era transportado por esos glóbulos rojos. Entonces, el primer ejercicio dice que vale, que se llaman glóbulos rojos, pero que existen otros nombres. ¿Qué otros nombres conocéis o podemos encontrar para esas células, para ese tipo celular? Entonces, más o menos, esta pregunta la pongo básicamente porque cuando uno luego va a hacerse un análisis de sangre, normalmente no aparece la palabra glóbulo rojo, aparece otra palabra, ¿vale? Entonces, hay que ser consciente de que existen muchos sinónimos, no solo en lengua, sino en todo el resto de materias que podéis estudiar, y es importante, pues porque si no decís, es que yo esto no lo estudié en mi vida y lo que estoy estudiando no me vale para nada. Pues sí, sí vale, lo estamos viendo a día de hoy, que además la biología está en todas las noticias. Entonces lo que vamos a ver es qué otro nombre recibe. Bueno, pues los glóbulos rojos se pueden llamar también hematíes, hema es rojo, ¿de acuerdo? O se pueden llamar también eritrocitos. Así que en la primera pregunta, pues un glóbulo rojo va a ser lo mismo que un hematíe o hematíes y va a ser lo mismo que eritrocitos. ¿De acuerdo? Esos tres nombres son equivalentes, son sinónimos. ¿De acuerdo? Así que en principio eso será, no sé si venía en el libro, yo creo que sí, glóbulos rojos o hematíes, en la página 69, en el propio dibujito, ¿vale? Aquí figura. El que no viene es el de eritrocitos, creo. No sé si vendrá más adelante en alguna otra pregunta. Precisamente eso es lo importante, ¿no? Que también veamos que si nos lo preguntan en otra pregunta, pues que nos demos cuenta de que nos está hablando de lo mismo, que muchas veces os cambian la palabra y dicen, es que esto no lo hemos dado, es que esto no lo hemos visto. Sí, era lo mismo. Nos está diciendo
que busca información acerca de los distintos grupos sanguíneos y qué es lo que determina esos distintos tipos. Y yo os di una pista que era proteínas de membrana. Vale, aquí la cosa no es que se complique demasiado, pero sí que tenemos que dibujar un glóbulo rojo, dibujar una célula y ver qué está pasando. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Vale? Voy a dibujar una célula, voy a dibujar un glóbulo rojo, voy a dibujar en negro para que... Bueno, voy a dibujar en rojo, un glóbulo rojo. Vale. Entonces, esto va a ser un glóbulo rojo. Así, sin más, no me voy a complicar la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Lo que yo he dibujado es la membrana de una célula, como cualquier otra célula. Bueno, pues en esa membrana, hacia el exterior, hay una serie de moléculas, de proteínas. Las proteínas las hemos nombrado, hemos hablado de proteínas muchas veces. Pues hay una serie de proteínas, distintos tipos de proteínas. Bueno, pues esos distintos tipos de proteínas que tengo en esa superficie es lo que me determina el grupo sanguíneo. Es decir, si yo tengo el grupo A, significa que en mi superficie voy a tener una proteína que se llama proteína A. ¿Vale? Pues entonces seré el grupo sanguíneo A. Si yo en mi célula tengo una proteína diferente que se llama B, pues seré el grupo sanguíneo B. ¿De acuerdo? Grupo sanguíneo B. O sea que puedo ser A si solo tengo A, puedo ser B si solo tengo la proteína B en esa membrana, o puedo ser AB. ¿Por qué? Porque voy a tener las dos. ¿Vale? Voy a tener las dos. AB. ¿De acuerdo? Voy a tener los dos tipos de proteína. ¿Qué me ocurre? Pues que si a mí me tienen que hacer una transfusión, solo puedo recibir de mi mismo tipo. Es decir, el que tiene el grupo sanguíneo A solo puede recibir de alguien que también sea A. Es decir, que sus glóbulos rojos solo presenten en la membrana proteína A. Si a mí me tienen que hacer una transfusión porque soy tipo B, pues necesitaré que sea de alguien que sea de tipo B. ¿Vale? Si yo soy AB, me da igual. Es decir, como ya tengo A, no me importa que me dé sangre alguien que sea A. Lo voy a reconocer sin ningún tipo de problemas. Si soy B, tampoco pasa nada, porque como también llevo la B, también lo voy a reconocer como si fuera mío. ¿Vale? Pero al que sea de tipo A, no le pueden dar sangre tipo B. Te mueres. ¿Vale? Y al que sea B, no le pueden dar sangre de tipo A. Te mueres. Qué churro estoy haciendo. Y al que sea AB, o sea, a estos tampoco se les puede dar ninguno de estos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se llama receptor universal. Le da igual qué grupo sanguíneo le den. Porque le vale el B, o le vale el A, o le vale otro grupo que existe, lo voy a poner aquí debajo, que no tiene nada. No tiene nada. Es lo que se llama grupo cero. ¿Vale? Grupo cero, porque no tiene ningún tipo de proteína en su membrana. Entonces, ¿qué me está ocurriendo? Y ahora ya lo completamos. Pues que el grupo cero es el donante universal, porque al no tener ningún tipo de proteína puede donar al A. No, el A, que sea como este no tiene ninguna en su superficie, no le pasa nada. Puede donar al B, como tampoco tiene nada, no le pasa nada. Puede donar a la B, como no tiene nada, no le pasa nada. Pero a él solo le pueden donar los que sean absolutamente igual que él. ¿De acuerdo? Es decir, el grupo 0 es lo que se llama el donante universal. Este no pinta. Porque puede darle a cualquiera. Sin embargo, solo puede recibir de alguien que sea absolutamente igual que él. ¿Vale? Solo puede recibir de alguien que sea como él. Mientras que el grupo AB, como tiene todo, es lo que se llama el receptor universal. Le da igual que le dé sangre el grupo AB, que le dé sangre el grupo A o que le dé sangre el grupo 0. ¿Vale? El grupo AB
vamos a cambiar. El grupo AB es el que se llama receptor universal. Recibe de cualquiera. Cualquiera le puede dar sangre. ¿Vale? Entonces, no sé si ha quedado muy claro. El grupo sanguíneo A solo tiene proteína A en su superficie. El grupo sanguíneo B solo tiene B. El grupo AB tiene las dos. El grupo 0 no tiene ninguna. El 0 puede donar a todos, porque al no tener no afecta a nadie, pero solo puede recibir de sí mismo, de otro que sea como él. Porque como tiene que ser sangre que no tenga proteínas, no vale tener proteína A, no vale tener proteína B y por supuesto no vale tener las dos. ¿De acuerdo? El A solo puede recibir del A o del 0. El B solo puede recibir del B o del 0. Y el AB puede recibir de cualquiera. Por eso se llama receptor universal. Bueno, las flechas estas de aquí abajo son un poco churros, pero no pasa nada, ¿no? Son las del que no puede recibir. Vale, y luego había una última pregunta en este primer ejercicio que nos decía que encontráramos o que encontrarais, bueno, dice, realiza el ejercicio 6 de la página 69, busca el fallo que hay en el texto. El ejercicio 6 decía, bueno, lo que os acabo de explicar, de los distintos grupos sanguíneos y quién es el donante y quién es el receptor, ¿vale? Y luego dice que buscarais el fallo que había en el párrafo, en el primer párrafo del punto 121, donde pone grupos sanguíneos. Leo, ¿vale? Dice lo siguiente, ese párrafo. Existen distintos tipos de grupos sanguíneos. Hasta ahí lo hemos visto. En función de la presencia de ciertas proteínas. Es verdad. Pero aquí viene el problema. En el plasma. ¿Dónde hemos dicho que están las proteínas? Las proteínas están en la superficie de la célula, en la superficie del glóbulo rojo, no en el plasma. El plasma era el agua de la sangre, ¿de acuerdo? El suero sanguíneo, no en el plasma, ¿vale? No está en el plasma de la sangre, está en la superficie de la célula, en la membrana de la célula. Ese es el error, ¿de acuerdo? Entonces, la presencia de ciertas proteínas en la membrana del glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Luego ya nos dice el más conocido es el AB0, que es o soy A, o soy B, o soy A o B, o soy C. Luego el RH, que eso sí que es otra proteína que también puede haber. Hay muchos grupos sanguíneos, ¿de acuerdo? En los americanos usan otro que se llama MN, pero nos da igual. Mientras que os haya quedado claro lo del AB y que son proteínas que están en la membrana, ¿de acuerdo? Me basta. Era lo que se pretendía con este ejercicio. ¿De acuerdo? Vale, pues primer ejercicio liquidado. Corto y luego ya seguimos con el siguiente. Ya os digo que vamos a ir por bloques de ejercicios. ¿Vale? Venga.